En esta oportunidad voy a exponer el tema de encofrados. Estos son utilizados para el proceso de creación de un molde temporal en el que se va a vertir y por tanto se va a formar el hormigón. El encofrado tradicional se conoce los de madera, pero también existen los de acero y los de plástico reforzados con fibra de vidrio. De los tipos de encofrado tenemos a los de madera y los de acero, que comúnmente se conocen. Los beneficios de utilizar un encofrado de madera es que es económico siempre y cuando se trate de proyectos más pequeños. Se puede hacer fácilmente en cualquier forma o tamaño y se puede utilizar la madera que encontremos en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Y es de peso ligero en comparación con el encofrado de acero. De las ventajas del encofrado de acero, las formas de acero son más fuertes, duraderas, tienen mayor vida útil y por tanto se pueden reutilizar mayores veces. Asimismo, se pueden instalar y desmontar con mayor facilidad y rapidez. Entre las principales ventajas de tener un encofrado de acero es de que no absorbe la humedad del concreto a como lo haría un encofrado de madera. Entre las estructuras verticales tenemos a las columnas, que en caso de ser albañilería confinada cumple la función de amarre y en caso de ser un sistema estructural, las cargas son transmitidas a la cimentación. En el caso de los muros estructurales, proporcionan gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos. Entre las estructuras horizontales tenemos a las vigas y losas, que son sistemas que soportan cargas verticales. Y las estructuras inclinadas tenemos el claro ejemplo de las escaleras, y es importante trazar la escalera en la pared para tener una referencia con respecto a los peldaños. Importante también recalcar que los pasos deben ser como mínimo 25 centímetros y como máximo deben tener una altura de 18 centímetros en los contrapasos. Entre las estructuras especiales tenemos al reservorio, autotrepantes y los túneles. Los encofrados de estos sistemas se basan en la función y la necesidad que requieren dichas estructuras. Entre los principales proveedores tenemos a Ulma, Doca, Unispan y Alsina, encontrados aquí en Perú. Estos se caracterizan por entregar los encofrados según los planos estructurales del proyecto, teniendo en cuenta las unidades, las dimensiones y las alturas de soportes, entre otros aspectos de los encofrados. Para el proceso constructivo, en el caso de las columnas, para la colocación, antes de vaciar el concreto, colocaremos el refuerzo del acero de las columnas en la zanja del cimiento, ya sea corrido o nivelado, de modo que cuando se vierta el concreto ciclópeo, sobresaldan los fierros de las columnas, y a su vez, para colocar el encofrado se tendrá que hacer un amarre de alambre y colocar dados de concreto para aislar el acero de refuerzo de las columnas con el encofrado. Para el encofrado de las columnas debe cubrir toda la zona que irá en contacto con el concreto. Asimismo, se tendrá pequeñas aberturas que van a facilitar el vaciado del concreto y también de la vibración. De este modo vamos a evitar las zonas vacías. Y esto se realiza gracias a la vibración del concreto, que se realiza con una varilla motorizada. Durante el desencofrado, el retiro del molde se debe realizar al cabo de 24 horas de haber vaciado el concreto en la columna. Este lapso de tiempo es importante para evitar un colapso o derrumbe del concreto. Esto significa que vamos a mojar la columna inmediatamente después de haber retirado el molde del encofrado. En los ejemplos de uso en obra, tenemos que en la primera imagen podemos observar que el encofrado da una forma particular al hormigón, como es el claro ejemplo de las escaleras, que da una forma inclinada. En la segunda imagen podemos observar que los encofrados deben ser sólidos, unidos con clavijas reforzados con juntas de ajuste. En la tercera imagen podemos observar que para tener un encofrado lineal, como debe de ser, debemos marcar con tiralíneas o clavando clavos a nivel a cada distancia. En la cuarta imagen debemos colocar flejes y corbatas que se ponen en los tableros para hacer los encofrados. Aquí podemos ver las corbatas. Entre las recomendaciones, debe ser fuerte como para soportar todo tipo de cargas vivas y muertas.
Las juntas en el cofrado deben estar apretadas contra la fuga de lechada del cemento. Se debe construir de manera rígida y apuntalar a fin de mantener su forma. Y por último, debe permitir la vibración en las secuencias deseadas sin dañar el concreto. Finalmente, podemos concluir que el material del encofrado no debe deformarse o distorsionarse cuando se expone a los elementos. Debe descansar sobre una base firme y el encofrado debe ajustarse con precisión a la línea deseada y los niveles deben de tener una superficie plana. Por último, debe ser lo más ligero posible.